noches. Nuestro siguiente programa, Cátedra Familiar, con el profesor Juan Pablo Romero. Hola mis amigos de Cátedra Familiar, estamos nuevamente aquí ahora de esta manera. Ustedes sabrán, les comento de que estamos teniendo algunas problemáticas con el sonido, así es de que estamos grabando este programa, les va a llevar grabado. Por lo pronto ya por ahí les mandé la liga del programa que se subió a YouTube, así es de que pues bueno, espero que contamos con su comprensión y prontamente estaremos dándole solución a todo esto. Se la tenemos que encontrar. Así es de que bueno, pues vamos a dar inicio. Les deseo que estén pasando un buen día, ya una bonita noche, que estén tal vez ya en su casita con sus familiares, en donde quiera que estén. Les mandamos un abrazo y pues muy agradecidos de que estén con nosotros. Vamos a entrar en materia con el programa del día de hoy y hoy vamos a hablar en el mensaje que traemos del sublime maestre, del doctor Sir Renaud de la Ferrier. Es en relación a estos tiempos que estamos viviendo y que hemos estado mencionando en los diferentes programas, lo que es la era del Aquarius, y vamos a ver qué nos comparte el maestre en esta ocasión. Dice el mensaje del Aquarius. Usted ya sabrá lo que es la misión del Aquarius, sus objetivos, sus medios de expresión, pero en este terreno de expresión repetir no es ninguna falta, a fin de que en sus espíritus no subsista duda alguna, y que en cada una de nuestras conversaciones ustedes obtengan nuevas explicaciones. Vamos a resumir brevemente este asunto. Aquarius es la nueva edad cuyo advenimiento origina este periodo de transición que vivimos actualmente. La decadencia de la civilización materialista demuestra, sin asomo de duda, el monstruoso error en que incluyeron aquellos para quienes la religión y el espíritu religioso era en general el opio de los pueblos. Aquellos para quienes la vida no tiene sino un solo fin, el enriquecerse, elevar su situación social y material. Aquellos para quienes el amor al prójimo, la fraternidad, la propia perfección, el desprendimiento interior son solamente letra muerta, u objeto de risa, o aún más de malentendidos, de discordias y a veces de golpes. Todos estos seres están ahí, confundidos y aterrorizados, y ante las catástrofes que se suceden sin interrupción, ante la tensión que desde hace 10 años roe y expresa las relaciones de los humanos, se preguntan si verdaderamente no se les escapa algún valor. Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para decirles que este escrito que se sacó de sus libros ya tiene, pues bueno, bastantitos años. Estamos hablando de que este escrito ha de haber sido escrito allá por los años 50. Así es de que cuando está hablando de hace 10 años, realmente está hablando de hace aproximadamente 60 años y las cosas han cambiado, pero para que tengamos este aporte y lo vayamos comprendiendo. Continuamos. Se ven forzados a reflexionar sobre el pensamiento de Pascal, que dice: se puede siempre dudar del valor eterno del hombre y de aún más allá dirigido por Dios. Si no hay nada y es error, pues nada se pierde, ¿no? Mas si hay una eternidad, pues entonces se le gana. Y el juego vale la apuesta y la vuelta sobre sí mismos de todos los seres que van por la vida buscando ese conocimiento divino, así como la concentración del fervor anuncia ya una nueva edad. Cada 2000 años, más o menos,
El Sol recorre un arco de 30 grados sobre la pista zodiacal y de hecho penetra en un signo nuevo, cuya figura simbólica rige la forma religiosa y filosófica de toda la orientación de la cultura en general. Es decir, que estas influencias influyen en la vida de nuestro planeta y obviamente la de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Dice, nos encontramos actualmente en un periodo de transición debido a que el Sol está a punto de entrar en la constelación del Aquarius. Recuerden que estábamos hablando de allá de los años 50. Se dice, y el maestro también lo explica, que la era entró en 1948, así es de que esto lo escribió obviamente antes de ese año. Lo mismo que una estación no se define de un día para el otro, sino que toma un poco de la anterior. Estamos hablando de las estaciones como la primavera, como el verano, como el otoño, el invierno. No termina una y entra inmediatamente la otra, ¿no? Se entrelazan una con la otra. Así sucede con una era astronómica nueva. Se infiltra en la anterior y hace nacer ahí un nuevo espíritu, una manera de ser y de ver distinta, que deja prever los espíritus avisados lo que será la dirección general de la vida. Es decir, aquellos espíritus que están en esa sintonía, en esa espera, en ese entendimiento, pues bueno, les va marcando este cambio, les va dando la comprensión a los hombres que tendrán la manera de cómo vivirla, con qué fines y con qué medios se va a hacer para estos tiempos. Se trata entonces de preparar los espíritus de los que profundizan, a fin de que ellos mismos puedan anunciar la buena noticia de la nueva era del Aquarius. Para alcanzar este objetivo se necesitan 3 cosas. 1. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto fanatismo religioso. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el conocimiento, de manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos los unos con los otros. Y 3. Fundar centros de estudio en todos los barrios de todas las ciudades y poblaciones para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así como nuestra reacción y superación al ambiente. En una palabra, estudiar las leyes que rigen el universo para estudiar a la divinidad y a nosotros mismos. Es el segundo punto del que vamos a tratar hoy. Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una primera colonia considerando 2 puntos de vista, la vida material y la vida espiritual. Bueno, esta colonia ya se hizo, una colonia espiritual llamada Aram, y bueno, así fue como empezó, como lo estamos platicando en este momento. Dice que la vida material y la vida espiritual, dice la segunda, es decir, la espiritual, no podrá desarrollarse plenamente o no podrá dar todos sus frutos si no se asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de todas las especies, toda especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda, están de acuerdo en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin antes asegurar una vida material. Si el demasiado bienestar es freno en la evolución interior del ser, también una gran pobreza le es nociva. Por eso, el primer punto del cual nos estamos ocupando es el arreglo material de la colonia, con el fin de poder asegurar a los que vengan a vivir allí una mesa, un techo, convenientes, sin lujo, pero sin paralizadora pobreza. En cuanto al programa de trabajo intelectual, será el objeto de otra conversación. También hay todo un esquema de desarrollo de tareas, de labores en las diferentes áreas del humano vivir para que las personas que ahí puedan estar tengan la posibilidad de crecer en todos los ámbitos. Por el momento veamos lo que más surge,
que es el poder recibir a los simpatizantes que esperan residir en las colonias lo más rápidamente posible. Bueno, aquí tendríamos que hacer también algunas ciertas aclaraciones o afinaciones, ¿no? Efectivamente, por aquel entonces se construyó en Venezuela, en Caracas, en un lugar llamado Limón, la Hacienda de Limón, que dio también como aportación a todo este movimiento. Uno de los integrantes lo donó. Estamos hablando del doctor José Manuel Estrada, o el hermano mayor, y ahí se hizo una de las primeras colonias espirituales en América, la que conocemos como el Ashram de Limón. Y sí, algunas personas ahí fueron a habitar, a vivir. Es a estos simpatizantes, es a los que se está refiriendo. Hoy en día hay personas que viven en los ashram, pero también muchas otras solamente los visitan. Es decir, un ashram viene para el mundo. Ahí, en un ashram, vive un gurú, un maestro que ha trabajado sobre sí mismo y ostenta el cuarto grado de iniciación real. Es decir, la mayoría de las veces que asistas a un ashram vas a encontrar ahí a un maestro que ahí reside, digo, casi siempre, porque también están haciendo labor por otras partes, entonces a lo mejor en algunas ocasiones no lo vas a encontrar, pero casi siempre están ahí, hacen sus giras, tienen su programa, ¿no? Entonces, pues bueno, y si vas a un ashram que tiene la fortuna de contar con 2 o más maestros, seguramente siempre te vas a encontrar alguno ahí. Las personas que lo visitan hoy en día tienen la posibilidad de ver, de visualizar, de aproximarse a cómo se desarrolla la vida en el ashram y cómo las personas que van ahí tienen la posibilidad de ir creciendo, qué tipo de labores hacen, a qué se dedican, qué estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la comida, desde las disciplinas en la mañana levantarse, desde las prácticas de limpieza, desde el trabajo constante sobre el ashram para mantenerlo en condiciones dignas de recibir a los visitantes o a todos aquellos que ahí viven. Estas colonias buscan ser autosuficientes y todos los que ahí se encuentran trabajan y laboran precisamente para que así sea. Es un mecanismo muy interesante y que se está dando en estos tiempos gracias a la era del Aquarius, en donde hay gente que ya nuevamente toma este estado de conciencia de prepararse, de mejorarse, para que conforme vaya haciendo su crecimiento también pues vayan externando hacia todas las partes del mundo, porque decimos que es para el mundo, entonces sería ilógico pensar que el mundo en lo general no tuviese los beneficios de estas colonias. Así es de que, como decía, a veces el maestro sale, los maestros salen, o todos aquellos que se van preparando y que no necesariamente viven ahí, pues están por todas las partes en donde se encuentren, pues emanando, compartiendo todo lo que va conociendo ahí, todo lo que van desarrollando ahí. Eso es lo que dice un poquito más adelante el maestro cuando dice que estos candidatos, estos simpatizantes se preparan para salir adelante. Pero bueno, en aquel entonces las circunstancias de vida, estamos hablando de 1948, no tenía mucho que habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y bueno, la verdad es que sigue habiendo circunstancias difíciles. Y aquí el maestro nos pone esto que está sucediendo en aquel entonces y que ya está en todas partes del mundo, estas colonias que se caracterizan por el hecho de apoyar a la evolución y al crecimiento, la dignidad del ser humano, pues está con esta circunstancia de que todavía la inercia de las discordias de estas personas de las que hablaba al principio, que no entienden el espiritualismo y que obviamente están enfocados solamente a sus propios intereses. Él pone una cita por ahí para que la tengamos en referencia, si gustan anotarla.
él habla de la segunda de Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 1. No voy a andar aquí, habla de todas estas calamidades que se están presentando y que se han estado presentando desde entonces y desde mucho antes, ¿no? Pero sigue retomando después esto de estos tiempos y continúa así, dice, es exactamente lo que está sucediendo en el mundo actual, todas estas calamidades, sin aprovechar la experiencia del pasado. Así somos los seres humanos. Hemos cortado sin escrúpulo alguno toda la vida religiosa e interior de nuestras existencias. Y no nos referimos a religiosa desde el punto de vista de lo que conocemos como religión, sino desde el concepto profundo de donde viene la palabra religar, reunir nuestra esencia divina, espiritual, con la esencia universal, ¿no? De ahí es el verdadero y profundo significado. Pero bueno, dice que hemos alejado esta vida religiosa desde este punto interior de nuestra existencia. La mística de antiguas autocracias y teocracias ha sido suprimida, dejando un vacío que no sabemos cómo llenar y en el cual vienen a alojarse todos los virus por los cuales morimos, todas esas calamidades. Y bueno, hoy en día, para muestra un botón, lo primero que hay que hacer es conciencia de nuestra dignidad de hombres y mujeres, de hijos de Dios, con todas las elevaciones y deberes de tal estado. No traicionamos más nuestro origen y nuestra verdadera esencia de luz. No perdamos más pudiendo continuar con tales condiciones. Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos vivido y continuamos viviendo, se está dando cuenta de que estaban atrofiados y que nuestros males provenían de nuestra irreligión, sintiendo la imposibilidad de reformar al mundo entero y de traerles una consideración más sana a las cosas. Estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos y adhiriéndose a agrupaciones de investigaciones espirituales y de fraternidad universal. Pero cada una de estas agrupaciones trabaja en la oscuridad. No eran muy conocidas en aquel entonces, o no tanto como hoy. Pero cada una de estas agrupaciones trabaja en la oscuridad en silencio en busca de la verdad, pero sin tratar de propagarla. Mas la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y restablezca el equilibrio destruido por nuestras civilizaciones demasiado materiales. Es necesario y de modo urgente hacer salir a todas las sectas de los dogmas y de cierto fanatismo religioso que las limita más o menos, y hacer volver a cada una a la pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones causadas por intereses privados que se han deslizado en el terreno que no les era propio. En tal estado de cosas, nos vemos obligados a concluir que las enseñanzas son las mismas y que en todas partes, budistas, mahometanos, cristianos, con todas las sectas o subsectas que estos tengan o que les hayan surgido, a quienes estas grandes enseñanzas han dado nacimiento, prediquen el amor del prójimo, el amor de la verdad, el desinterés, la pureza del pensamiento, palabras, actos, la paternidad de Dios única para todos, la posibilidad de dar a todos ser, de nacer nuevamente en el respeto a la chispa divina. Bueno, esto es muy muy interesante, ¿no les parece? Está quitándonos o haciéndonos ver que nos hemos estado peleando en vano, porque todas y cada una de las religiones en el mundo, todos los grupos humanos, todas las culturas, todas las etnias tienen un origen semejante, ¿sí? Y
el mismo origen tenemos. Cada quien en su lugar, en su época, lo ha tratado de entender y según su comprensión lo ha llevado a cabo y lo ha hecho parte de su vida, de su idiosincrasia. Y es lógico que no entendamos los de otras latitudes, los de otras. Yo me ponía un ejemplo. ¿Será posible que la gente que vive muy cerca de los polos entienda la vida, la comprenda semejante o igual a la que vive cerca del Ecuador? No, ¿verdad? Son dos formas totalmente diferentes de vivir, de entender la vida, pero cada uno recibe a su vez la enseñanza para seguir adelante, según el lugar en donde vive, se adapta a ellos. Pero bueno, nosotros en lugar de entender eso, pues nos empezamos a pelear como seres humanos, porque no entendemos cómo lo entienden los demás. Pero aquí me gusta mucho esta parte en donde el maestro dice que tienen el mismo nacimiento. Todas de alguna u otra manera predican el amor al prójimo, el amor a la verdad, el desinterés, la pureza de pensamiento, de palabra, de actos, la paternidad de Dios, único para todos, la posibilidad dada de hacer nuevamente nacer en cada uno la chispa divina, ¿no? Entonces, la hora ha llegado de poner a la luz todas estas verdades y de hacerlas regir en la humanidad. Y es por eso que en estos tiempos surge la era de Acuarios con sus misioneros, con aquellos que están despiertos, que van entendiendo todo esto y que se van preparando en estos lugares como los ashram o como en estos espacios que tenemos aquí a la mano, cátedra familiar, los centros de estudio que les he platicado, las escuelas de yamines. Ahí están las puertas abiertas de los colegios iniciáticos para este nuevo tiempo, para todo aquel que quiera emprender y regresar a este proceso consciente de desarrollo humano, quitándose los velos que da esta vida y que tanto hace sufrir, ¿no? Que veamos, volteemos para todos lados, abramos un periódico, veamos la televisión y ahí podemos hasta en las cosas que nos entretienen vemos el sufrimiento de los demás. Entonces aquí ha llegado un nuevo tiempo, la divinidad está siempre atenta a lo que necesitamos y ha llegado este nuevo tiempo, esta nueva era con nuevas condiciones que nos influyen para que podamos emprender este proceso. ¿Qué les parece? Pues bueno, así como siempre le hacemos, vamos a dar un espacio y realmente pues estoy haciendo una prueba también con este medio a ver si el video soporta ser cargado después, y si no, bueno, pues lo editaremos para irlo subiendo poco a poco. Pero bueno, mientras respiren profundo para que todo esto se vaya sentando, que de repente engorra, ¿no? Muy bien. Sigamos respirando, mis amigos, y entremos ahora al rincón esotérico que nos trae lo siguiente. Dios, en lugar de ser una inmensa proyección imaginaria, ha resultado ser la única cosa real, y todo el universo, a pesar de su inmensidad y de su solidez, es una proyección de la naturaleza de Dios. Pues bien, traigo un poquito de retraso en los tiempos para seguir nuestro proceso y voy a darle, en lugar de entrar al
estudio con Pedro Uspensky, que está muy interesante, ¿verdad? Vamos a saltar al siguiente tema, luego regreso con Pedro Uspensky y les traigo una reflexión interesante que llega de viva voz de Jorge Bucay, un escritor y pensador muy, muy, muy interesante, que trae cuentos muy profundos. Vamos a ver qué nos trae, ¿les parece? Así es de que, pues bueno. Cuando yo tenía 8 años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró. Rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: «Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta». Y yo le dije: «No te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos». Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho, y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido, tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes que me dijo: «¿Qué estás buscando, hijo?» «Buscamos el río perdido», dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió: «No existe ese lugar». «¿Cómo que no existe? Si yo nadé allí». Entonces el hombre me dijo: «Nadaste en el río Rojo». Y yo le dije: «Nadé en los dos y sé la diferencia». Pero él insistió: «Ese lugar no existe». En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije: «Dile, papá, dile que existe el río perdido, dile». Y entonces el señor de uniforme me dijo mientras miraba a mi padre: «Mira, niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques del Estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe». Yo seguí tirando de la manga de mi papá y le dije: «Dile, papá, dile». Mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo: «No, hijo. Él es el experto. Si él lo dice, debe ser que no existe». Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla,
No dejes que ningún experto te convenza de que este lugar no existe. Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Bien, espero que lo hayan escuchado bien. Pues precisamente esto que nos comenta Jorge Bucay acerca de los expertos, lo traigo yo y se los comparto también con experiencia propia. Resulta ser de que desde hace ya 30 años, más o menos, un poco más, mi esposa y yo nos hicimos vegetarianos. Fue algo que nos llamó mucho la atención, que hizo mucho clic en nosotros. Además, yo estaba saliendo de una situación difícil de enfermedad, así es de que pues trataba obviamente de encontrar elementos que fortalecieran mi salud. Así es de que pues nos metimos al mundo del yoga, y el yoga trajo a nosotros también el conocimiento de la comida ovo-lacto-vegetariana. Nos hicimos vegetarianos y así hemos estado durante 30 años. Muchos cambios más se han dado gracias a y bueno, tenemos 2 hijos. En aquel entonces, cuando nos hicimos vegetarianos, todavía no nos casábamos. Pasó un tiempo, aproximadamente 8 años, 9 años, cuando concebimos nuestro primer hijo. Ahorita pues váyanle calculando cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Él ya tiene casi 19 años. Entonces, en todo este tiempo, él ha sido vegetariano también. Nació y se gestó de padres vegetarianos 9 años antes. Nació, creció y sigue. Gracias a Dios no ha tenido ninguna complicación. Muy bien, a pesar de que los expertos muchas veces atacan fuertemente, porque así los he sentido, no, lejos de tratar de entender lo que nosotros hemos y entendemos hoy por propia experiencia, no nos ha hecho falta. Bueno, pues ellos insistían, y a veces muy fuertes, muy duros, nos decían, y bueno, no hicimos caso. Tengo otra hija también ya con 16 años, el mismo caso, y pues yo no les diría que mucho mejor que los demás. Ellos lo demostrarán con su vida en su momento, y si les fue o no les fue mejor, o notan un cambio que les haya favorecido, ¿no? Lo que sí ha sucedido y es real es que ni ellos ni nosotros hemos tocado en todo este tiempo un hospital o ido con un médico en alguna 2 o 3 ocasiones por ahí. En este proceso de aprender y de superar esta circunstancia, hemos tenido que acercarnos un poquito a la medicina alópata, pero siempre terminamos por hacerla a un lado, y en este periodo tan difícil de salud seguimos estando muy bien, gracias a Dios y gracias a el trabajo que estamos haciendo sobre nosotros mismos. Y alguien, después de mucho tiempo, llegó y me dijo, ¿sabe qué? Que no, es que a mí me han dicho que es importante la proteína animal. No lo niego, para muchos ha de ser muy importante y trascendental, por eso no la pueden dejar, así lo veo, ¿no? Mas sin embargo, para mí no. Y me decía que un médico muy experimentado, y que para que me diga, ok, adelante, ¿no? Él me lo podrá decir con todo el conocimiento que tiene, y yo se lo podré decir con el sustento de nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, de los resultados vivos. Es una experiencia realmente de vida. Pero esto no quiere decir que así sea, ¿verdad? Como siempre platicamos en Cátedra Familiar, si algo te suena, si algo te mueve, ve y compruébalo como nosotros lo hemos comprobado
en este aspecto, ¿no? Hay muchos otros también que hay que comprobar. Así es de que bueno, vamos a hacer un espacio como siempre a la reflexión y retomamos nuestro estudio. Muy bien, pues retomemos nuestro estudio ahora, como les platicaba yo, con el estudio de la psicología de la posible evolución del hombre, que está increíblemente, donde de repente lo que este autor nos platica, este psicólogo nos platica, sí nos sacude fuertemente, nos ha llegado a decir, bueno, que no nos conocemos, que no sabemos ni qué onda con nosotros, ¿no? Que básicamente vivimos en una mentira, que somos una máquina. Y bueno, por ahí nos fuimos quedando. Para aquellos que están siguiendo el hilo, pues vamos a retomar el estudio con Pedro Ouspensky y la psicología de la posible evolución del hombre. Continúo así. Ya estamos en la tercera conferencia. Recuerden que son 5 conferencias. La idea de que el hombre es una máquina no es nueva. En realidad es el único punto de vista científico que es posible. Un punto de vista basado en el experimento y en la observación. En la segunda parte del siglo XIX, la así llamada psicofisiología daba una buena definición de la mecanicidad del hombre. Se le consideraba al hombre incapaz de cualquier movimiento si no recibía impresiones externas. Los científicos de aquel tiempo sostenían que si fuese posible privar al hombre desde su nacimiento de todas las impresiones exteriores e interiores, todo lo que pasaba fuera de él, inclusive lo que estaba sucediendo dentro de él, manteniéndolo al mismo tiempo vivo, sería incapaz de hacer el más pequeño movimiento. Por supuesto, tal experimento es imposible, aún con un animal, porque el proceso de mantener la vida, respirar, comer, etc., produciría toda clase de impresiones que iniciaría primero diferentes movimientos reflejos y luego despertaría el centro motor. Pero la idea es interesante porque muestra claramente que la actividad de la máquina depende de impresiones externas y comienza con respuestas a estas impresiones. Qué interesante, imagínense. Yo creo que por ahí ha habido documentos cinematográficos que se han acercado a este tipo de bases científicas, y es interesante lo que nos podemos imaginar que pasa. En la máquina cada centro está perfectamente ajustado para que cada cual reciba sus propias cualidades de impresiones y para responder a ellas de manera que como corresponda. Y cuando los centros trabajan correctamente, es posible calcular el trabajo de la máquina y se puede prever y predecir en ella muchas respuestas y acontecimientos futuros. También se le puede estudiar y hasta dirigir. Y aquí, bueno, también se vuelve muy interesante el asunto, aunque no nos vamos a meter en el tema, pero cuántas vidas, cuántas personas solamente son la conclusión de las necesidades, de los deseos de otras personas, ¿no? Lo va comprobando también desde este ángulo. Pero bueno, sigamos. Pero lamentablemente, incluso en lo que se considera un hombre sano y normal, los centros rara vez trabajan como debieran. Vamos a ir recordando esos centros. La causa de esto es que los centros están hechos de tal manera que en cierto modo se pueda reemplazar mutuamente, es decir, que uno entre en el apoyo del otro. Es indudable que en el plan original de la naturaleza, el propósito de esto era asegurar la continuidad en el trabajo de los centros y crear una protección contra posibles interrupciones en el trabajo de la máquina. Es decir,
Sí somos una máquina, pero somos una máquina extraordinaria, que la naturaleza prevé de posibilidades para poder subsistir y seguir adelante, ya que en algunos casos una interrupción podría ser fatal. Pero en máquinas indisciplinadas y subdesarrolladas, tal como las nuestras, así lo dice Pedro Uspensky, la capacidad de los centros para trabajar uno en lugar del otro llega a ser excesiva y como resultado, solo muy raramente la máquina funciona con cada centro haciendo su trabajo que le es propio. Casi a cada minuto uno u otro centro abandona su propio trabajo y trata de hacer el trabajo del otro centro, el cual a su vez intenta realizar el trabajo de un tercero. Como ya lo he dicho, los centros pueden reemplazarse mutuamente hasta cierto punto, pero no totalmente, y en tales casos inevitablemente trabajan de manera mucho menos eficaz. Por ejemplo, el centro motor puede hasta cierto punto imitar el trabajo del centro intelectual, pero solo producirá pensamientos muy vagos y desviados, como por ejemplo en los sueños o en sueños. Por su parte, el centro intelectual puede trabajar en vez del centro motor. Traten de escribir, por ejemplo, pensando en cada una de las letras y en cómo las van a escribir. Pueden intentar experimentos análogos, semejantes, tratando de utilizar su mente para hacer algo con sus manos o sus piernas que éstas puedan realizar. Por ejemplo, bajar una escalera observando cada movimiento o hacer un movimiento habitual con las manos, calculando y preparando cada pequeño movimiento con la mente. Verán de inmediato cuanto más difícil se hace el trabajo y hasta qué punto el centro intelectual es más lento y más torpe que el centro motor en relación a la mecanicidad, es decir, a los movimientos mecánicos, ¿sí? Ustedes pueden constatar esto también cuando aprenden algún movimiento nuevo. Supongan que aprenden a escribir a máquina o a desempeñar cualquier trabajo físico nuevo, o tomen como ejemplo a un soldado que se ejercita con su fusil. Por algún tiempo todos sus movimientos dependerán del centro intelectual, es decir, está uno ahí tratando, a ver, lo tengo que hacer de esta manera, a ver, se va grabando los movimientos hasta que pasan al centro motor, ¿sí? Por algún tiempo todos sus movimientos dependerán del centro intelectual y solo después de algún tiempo comenzarán a pasar al centro motor. Todos conocemos el alivio que se experimenta cuando los movimientos se vuelven habituales, cuando los ajustes se hacen automáticamente y cuando ya no se ha de necesitar de pensar ni de calcular cada movimiento todo el tiempo. Y con esto nos quiere explicar esta relación que hay entre el centro intelectual y el centro motor, cómo uno puede apoyar al otro, ¿sí? En determinado momento que algo le pueda faltar. Ejemplo que podamos poner también ahorita nosotros es de alguna persona que de repente tiene un problema grave y pierde una mano. Va a tener que aprender a hacer las cosas con una sola mano. Y ahí entra el centro intelectual a apoyar al centro motor, ¿no? Pero no lo puede sustituir. Esto quiere decir que el movimiento ha pasado al centro motor, al que pertenece normalmente. El centro instintivo puede trabajar por el centro emocional y ocasionalmente el emocional puede trabajar por todos los otros centros. En algunos casos el centro intelectual tiene que trabajar en vez del centro instintivo, aunque solo puede hacer una pequeña parte de su trabajo, la parte concentrada en los movimientos visibles, tal como el movimiento del pecho mientras respira. Es muy peligroso interferir con las funciones normales del centro instintivo, como por ejemplo haciendo la respiración artificial, la cual a veces está descrita como una respiración
de los yogis. Efectivamente, en yoga hay técnicas de respiración muy interesantes, muy potentes, muy sanadoras, pero que como no estamos acostumbrados, y como dice aquí Pedro Uspensky, que tenemos que apoyarlo en esto, a veces hasta se nos olvida respirar. No sabemos respirar. Y aquí cuando estamos empezando a trabajar con estas respiraciones, tenemos que tener una preparación y una guía inclusive para llevar a cabo esto, porque de repente pones a respirar a la gente de manera profunda, así simplemente natural y profunda, y la gente se marea, ¿no? Entonces, efectivamente sí habría que tener cuidado con esto de y más en este sentido de querer reemplazar un centro por el otro, pues sería muy peligroso, ¿verdad? Esta nunca se debe realizar sin el consejo y la observación de un maestro completamente experimentado. Volviendo al mal trabajo de volviendo al mal trabajo de los centros, debo decir que prácticamente colma toda nuestra vida el funcionamiento de estos centros. Nuestras impresiones opacas, nuestras impresiones vagas, nuestra falta de impresiones, nuestra lenta comprensión de muchas cosas, muy a menudo nuestra identificación y nuestra consideración, aún nuestro mentir, todo esto depende del mal trabajo de los centros. Es decir, todo lo que nos ha estado comentando en las dos primeras conferencias y en el principio de esta está basado precisamente en que nuestros centros no están trabajando de manera apropiada. Recuerdo también que el maestro de Laferrière, hablando de los sentidos, decía que tenemos sentidos pobremente desarrollados. Y bueno, de repente queremos negarlo, pero pues para muestra un botón, ¿no? Hay que trabajar mucho en ello. La idea del mal trabajo de los centros no entra en nuestro pensar ni en nuestro conocimiento ordinario, y no nos damos cuenta de cuánto nos perjudica, cuánta energía consumimos innecesariamente de esta manera, ni de las dificultades que nos crea este mal trabajo de los centros. Es obvio a final de cuentas, pero es muy inconsciente, que les digo, realmente chéquenlo. Les voy a dejar ese trabajo, esa actividad, ese ejercicio, cuando se encuentren frente a sus familiares, un amigo, un conocido, indíquenle que haga una respiración profunda y pongan mucha atención y observen los movimientos, la mecanicidad de esta persona. Cuando ella inhale profundo, físicamente ustedes van a ver que hunde su abdomen y abre el pecho, y hasta ahorita para la mayoría de nosotros parecería lo obvio, lo adecuado, ¿no? Expandir profundamente el tórax, los pulmones, oprimiendo el abdomen, ¿no? Pero resulta ser de que es inapropiado. Hay un músculo, el diafragma, que apoya el funcionamiento de los pulmones para que deje entrar el aire y lo expulse. Este músculo está por debajo de los pulmones y por arriba de los intestinos, de los órganos internos. Entonces, cuando uno presiona el abdomen, como en el movimiento que les platico, lo van a ver, háganlo, y la persona quiere inhalar profundo y oprime el abdomen, los órganos internos, todos estos órganos internos empujan el diafragma hacia los pulmones. Este movimiento del diafragma hacia los pulmones es el movimiento que de manera natural hace el diafragma para expulsar el aire de los pulmones. Es decir, imagínenlo, los oprime y entonces el aire tiende a salir. Pero lo que le dijimos es inhala profundo, es decir, mete aire de manera profunda. Y él hace desde su falta de comprensión, porque tenemos que decirlo así, trata de meter aire mientras físicamente está haciendo lo contrario, se nos olvida respirar. Entonces tiene razón Uspensky cuando dice que estos centros, el mecánico, no está funcionando adecuadamente, es decir, no está sincronizado con el del intelecto. Por ejemplo, se nos ha olvidado cómo respirar.
Por otra parte, completen el ejercicio observando a sus familiares y amigos, a sus familiares cuando están dormidos. Especialmente lo van a ver claramente en los niños, cuando los niños estén durmiendo. Cada vez que inhalan, inflan la panza, se expande el abdomen, no se presiona. Háganlo, llévenlo. Y bueno, pues aquí vamos a dejarlo porque si no se nos va a comer el tiempo y seguimos más adelante con esto. No se les olvide cómo Pedro Ouspensky nos está hablando de que estos centros, el del intelecto, el de la mecanicidad, el emotivo, ¿no? Están fuera de equilibrio, no están funcionando apropiadamente en los seres humanos. Obviamente da un funcionamiento inadecuado para todo el resto de lo que somos, ¿vale? Así es de que vamos a hacer una pausita, respiren profundo, sacando la pancita, metan mucho aire y dejen que todo se vaya sentando. Aprendemos más así que si estamos dándole vueltas. No se embota, las ideas se vuelven locas. Muy bien, mis amigos, estamos en la recta final de esta transmisión de Cátedra Familiar. Con todo cariño para ustedes, con todo amor lo hacemos. Que cada uno de los temas que aquí tratamos sirva para algo es realmente nuestra intención. Así es de que, bueno, nuestro siguiente tema es, hoy andamos muy reflexivos, encontré algo muy interesante, bajándole un poquito. A veces nos elevamos tanto en esta parte de lo que somos, lo que no somos, cómo funcionamos, cómo no funcionamos, si realmente somos seres espirituales o no, y ahí estamos tratando de elucidar que hay que bajar un poquito a lo más común, a lo más ordinario para nosotros, que también desde por ahí podemos encontrar cosas muy muy importantes. Esto fue escrito por una pensadora y parlamentaria en Alemania y dice así: y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, elementos, residuos, ruidos, silencio, susurros, voces intensas, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero, transitorio. Tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían para siempre, que mis hijos poco a poco escogerían su camino y seguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyos. Tuve que aceptar que todos mis bienes me fueran confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran fugaces, como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté por aquí. Yo tuve que aceptar que barrer mi acera todos los días
no me daba la garantía de que era propiedad mía y que barrerla con tanta constancia solo era una fútil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Y tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté, mis flores, mis aves, eran todos mortales. No me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptar. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal, de ser efímero. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo y que tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sabemos de ella. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, entender y comprender este mundo y la vida que vivimos. Pero me rendí y acepté que lo tenía que aceptar, y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es. Reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estamos. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. La vida es un regalo que se te ha dado. Haz de este viaje algo único y fantástico. Bueno, mis amigos de Facebook, pues miren, ya llevamos 58 minutos exactos y segundos que están transcurriendo, así es de que pues ya se acabó el tiempo del día de hoy, del estudio del día de hoy. Espero que estos estudios que hemos hecho el día de hoy, con los que hemos continuado el día de hoy, hayan dejado una semillita, algo que les pueda ser útil para su día a día, para ser mejor, para ser más plenos, aprender a ver la vida realmente como está hecha para nosotros, para ser felices. El sufrimiento simplemente es una opción. Pero ¿cómo lo puede ser? Bueno, espero que por aquí hayamos encontrado alguna herramienta para ello. Está el 55 14 74 49 44, lo repito, 55 14 74 49 44, para estar en contacto con ustedes, recibiendo sus comentarios, sus aportaciones. Les agradecemos que hayan estado en esta ocasión nuevamente con nosotros. Los esperamos el próximo programa, el próximo martes a las 7 de la noche. Vamos a seguir trabajando para darles el mejor servicio posible, la mejor, y si no, bueno, pues siempre vamos a buscar la forma de hacernos llegar a ustedes y que ustedes tengan a la mano todo esto. Manténganse en contacto, no se pierdan, recuerden, denos manita arriba en Facebook,
suscríbanse en YouTube para que puedan tener acceso a todo lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y nos estamos viendo hasta la próxima. Paz. Fue algo que nos llamó mucho la atención, que hizo mucho clic en nosotros. Además yo estaba saliendo de una situación difícil de enfermedad, así es de que pues trataba obviamente de encontrar elementos que fortalecieran mi salud. Así es de que pues nos metimos